hermanos. Este día vamos a leer la palabra de Dios. Y el día de hoy les voy a hacer una reflexión sobre el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este salmo es mi preferido porque veo a un Dios protector que siempre nos da descanso, así como lo mejor, con una imagen de un pastor que cuida tiernamente a sus ovejas, nos guía en caminos correctos haciendo honra a su nombre, nos trae calma en medio de los problemas. Esto me recuerda a Juan 10:14, que Jesús dijo que Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas, a cada una por su nombre, siempre las cuida y las protege, y por eso es que yo lo amo. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos. Gracias por la palabra que ya nos dice a través de los niños, Señor. Y te seguimos pidiendo, Padre, que tú sigas hablando en nuestra vida. Gracias porque tú eres el buen pastor que siempre, Señor, está con nosotros a cada momento. Y, Padre, te pedimos que en continuación a lo que ellos han dado como mensaje, Señor, tú también nos sigas hablando en esta mañana y que todo sea para glorificar tu nombre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que toque cada corazón, mi Dios, que aquel que está en necesidad, seas tú el que lo bendiga, Señor, el que está con tristeza, con soledad, con angustia, Señor, que seas tú también el que lo conforte y que tú proveas, Señor, para cada necesidad, mi Dios. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado empezamos a hablar sobre la segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a continuar en esta mañana la segunda parte del mensaje. Y una de las cosas maravillosas que tenemos, uno de los mayores privilegios que tenemos como cristianos, es el de poder orar. Ahora, todos sabemos que en los momentos difíciles de nuestra vida tenemos que orar. Y es impresionante, pues aquí en el capítulo 20, todo el capítulo nos enseña el Señor a través de la vida de Josafat, cómo tenemos que realmente orar al Señor cuando estamos en medio de las dificultades, los problemas, las crisis, todas las cosas que vienen a nuestra vida. Ahora, aunque sepamos que ya debemos orar a Dios cuando estamos en medio de los problemas, las crisis, las circunstancias difíciles, como las enfermedades, los problemas matrimoniales, crisis familiares, crisis de salud, de trabajo, etcétera. La pregunta acá es cómo debe de ser realmente nuestra oración. Ahora, antes de contestar realmente esa pregunta de cómo debería ser nuestra oración y tal como lo enseña el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, antes de eso me gustaría que diéramos un vistazo así rápido a cómo no debe ser nuestra oración.
porque lastimosamente a veces pensamos como cristianos que no importa cómo oremos, lo importante es orar. La Biblia nos da mucha descripción de cómo debe de ser la oración. La Biblia nos dice, por ejemplo, que debemos de orar en el nombre al Padre, en el nombre del Hijo, tenemos que orar con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que tenemos que orar realmente con la convicción de que Dios es un Dios que provee. Pero me gustaría iniciar en esta mañana diciéndole que muchas veces la oración nuestra no es una oración que Dios acepta como una oración correcta, porque muchas veces oramos en el momento inadecuado. Una de las cosas impresionantes que la Biblia nos dice es que a veces oramos en el momento cuando no tenemos que orar. Usted mira, pero pastor, ¿cómo es eso de que hay momentos en los que no deberíamos de orar? Bueno, hay momentos específicos de nuestra vida donde la oración, por decirlo así, sale sobrando. La oración realmente en ese momento no es necesaria. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Vaya por favor conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14, aquí el pueblo judío ya ha salido de Egipto, de la esclavitud. Ya Dios lo lleva en camino hacia el monte Sinaí, donde Dios le va a entregar los 10 mandamientos y todas las normas, las reglas, los mandamientos, a través de los cuales el pueblo tiene que vivir. Entonces, Dios lleva al pueblo en ese camino, y en capítulo 14 el pueblo se encuentra en un momento en que tiene a un lado de ellos están las montañas, al otro lado pues está el desierto, y al frente está el Mar Rojo, y también por detrás viene el ejército egipcio. Entonces hay un momento en que el pueblo está tan desesperado por lo que está sucediendo, que empiezan a quejarse contra Moisés y le empiezan a decir, oye, ¿para qué nos trajiste a este lugar que estábamos también en Egipto? Entonces Moisés en el capítulo 14, en el versículo 13, Moisés le da la respuesta que cualquier pastor le daría a una persona que está en crisis. Esa es la respuesta típica que todos daríamos cuando alguien viene con una necesidad. Decimos, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, Dios va a dar respuesta en su momento. Entonces aquí en capítulo 14 de Éxodo, versículo 13, Moisés le dice al pueblo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el mensaje que Moisés da al pueblo. Es un mensaje correcto, es un mensaje que motiva, que anima. Pero lo impresionante es esto. En el versículo 15, la respuesta de Dios es inesperada. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora, ¿por qué Dios le responde de esta manera a Moisés? Si Moisés lo que está haciendo es correcto, le está orando, está dándole a Dios, está orando a Dios, le está dando palabras de motivación al pueblo. ¿Por qué Dios responde a Moisés de esta manera? Bueno, porque en este momento lo que Moisés tenía que hacer no es orar. Lo que Moisés tenía que hacer es simplemente creer la palabra de Dios y obedecerlo. En el capítulo 13, si usted ve el capítulo 13 de Éxodo, por lo menos dos veces, Dios le dijo a Moisés y al pueblo que ellos iban realmente a llegar a la tierra prometida, que ellos iban a llegar a la tierra prometida sin ningún problema. Entonces, en el capítulo 13, por lo menos dos veces, Dios le dice al pueblo que le repite la promesa de que ellos van a llegar sin ningún problema a la tierra prometida. Por ejemplo, el capítulo 13, versículo 5. Dice el Señor, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, o sea, Dios ya le está diciendo al pueblo qué es lo que tiene que hacer en la tierra cuando ya hayan llegado. O sea, ya es la promesa de que Dios los va a meter a la tierra prometida. El versículo 11, Dios le vuelve a repetir lo mismo. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, y le dice lo que tienen que hacer. Entonces, cuando Moisés ve la dificultad de que está el Mar Rojo al frente, cuando él ve que a un lado está el desierto, al otro lado las montañas, y por detrás el ejército egipcio, es claro que lo normal es orar. Pero Dios le dice a Moisés, este no es tiempo de orar, este es el tiempo de obedecer. Cuando Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer en respuesta a una oración, ya no sigamos orando. O sea, Dios lo que espera no es que insistamos en la oración, sino que si ya Dios me dijo
cuál es su respuesta a la oración que le hice, lo que sigue es obedecerlo. Entonces, a veces la oración es inapropiada, porque lo que Dios espera no es que oremos, lo que Dios espera es que obedezcamos. Entonces, si Dios nos ha dicho, ya nos ha dado una respuesta acerca de una petición que le hemos estado haciendo, pero nosotros seguimos insistiendo a pesar de que Dios ya nos dijo. Por ejemplo, si hay una persona, por ejemplo, que está pensando entrar en una relación con cualquiera, tener un noviazgo, por ejemplo, y lo oró al Señor diciéndole, Señor, por favor, mira, dime tú si es correcto o no que yo entre en esta relación sentimental con esta persona. Y de pronto el Señor te lleva a pasajes como 1 Corintios, donde dice que no nos unamos en yugos igual con los incrédulos. Ahora, si esa persona es inconversa, ¿para qué sigues orando al Señor? Si en la palabra de Dios te da la respuesta de lo que tienes que hacer. Entonces, hay momentos en que la oración es inapropiada. Hay momentos en lo que debemos de hacer es obedecer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. La otra razón por la cual muchas veces la oración es innecesaria o inadecuada es porque a veces estamos pidiendo con una motivación equivocada. Estamos pidiendo cosas que nosotros sabemos que no son la voluntad de Dios, pero insistimos, porque estamos tan interesados en que Dios me dé lo que yo quiero, que no me interesa realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí en Santiago capítulo 4, en el versículo 2 al versículo 3, dice el apóstol Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, muchas veces estamos insistiéndole a Dios para que nos dé algo, pero Dios sabe realmente lo que es mejor para nosotros. Muchas veces estamos pidiéndole cosas que no necesitamos en nuestra vida. Cosas que lo único que van a hacer es alejarnos de Dios. Lo único que van a hacer es traernos más problemas. Entonces, muchas veces la oración que estamos haciendo es inadecuada, porque lo que estamos pidiéndole a Dios en la oración es algo que nosotros sabemos claramente que no es la voluntad de Dios. Entonces, es importante que cuando estemos orando, nos autoexaminemos nosotros y seamos realistas y entender si lo que estamos pidiéndole a Dios es o no es la voluntad de Dios. Si lo que estamos pidiendo va de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, deberíamos de pedirle a Dios. La tercera razón por la cual muchas veces nuestra oración es inadecuada es porque oramos sin arrepentimiento. Oramos sin arrepentimiento. ¿A qué me refiero a esto? Muchas veces queremos solución a nuestros problemas, pero no reconocemos que hay pecado en nuestra vida. Muchas veces queremos bendición, pero no queremos confesar ese pecado. Muchas veces queremos que Dios solucione nuestras crisis, pero no queremos arrepentirnos y abandonar nuestro pecado. Porque a veces pensamos, bueno, lo importante es que yo creo en Dios y orar. Pero fíjense que cuando uno se acerca a Dios en oración, Dios es bien claro y específico cómo tenemos que acercarnos. En el Salmo 15, todo el Salmo nos confronta con el hecho de cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos de la manera adecuada. No se trata de como nosotros queremos. Tenemos que entender que orar es mucho más que hablar con Dios. Porque yo puedo hablar con una persona sin importar cómo estoy, pero tener intimidad con alguien implica que yo tengo que estar limpio. O sea, dice ahí en el Salmo 15, versículo 1, Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aunque jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, no podemos acercarnos a Dios como nosotros queramos. Por eso Dios nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos pretender acercarnos al lugar santísimo, al lugar de oración, sin haber confesado nuestro pecado. Primero, reconocer el pecado. Número 2, confesarlo. Y número 3, arrepentirnos de ese pecado y abandonarlo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10,
Hebreos capítulo 10, que es un pasaje que hemos repetido muchas veces cuando hablamos de la libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo. Y es cierto, usted y yo como cristianos tenemos acceso directo a la presencia de Dios, pero muchas veces se nos olvida el hecho de que no podemos acercarnos como nosotros queramos. Dice Hebreos capítulo 10, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, oiga bien esto, dice, con corazón sincero, es decir, yo tengo que ser honesto delante de Dios cuando me acerco, dice, en plena certidumbre de fe, o sea, tengo que creer que lo que voy a pedir a Dios, Dios es capaz de proveerlo, pero dice, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, yo tengo que haber arreglado las cosas con Dios, y todavía lo enfatiza cuando dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Es interesante, pero allá en Éxodo capítulo 30, en el versículo 17, Éxodo capítulo 30, el versículo 17, cuando Dios estableció el tabernáculo, mandó a Moisés que hiciera el lavacro. El lavacro era un mueble donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al lugar santo. Y Dios les advierte que entrar al lugar santo sin haber sido lavados, eso traía consecuencias sobre su vida. Éxodo capítulo 30, versículo 17, dice, habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora, los sacerdotes tenían que lavarse las manos de una manera física, pero Dios lo que espera de nosotros como cristianos, como hijos de Él, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, es que entremos limpios. O sea, yo no puedo entrar habiendo pecado deliberadamente y entrar a la presencia de Dios y pensar que ese pecado no afecta en absolutamente nada mi relación con Dios. Es claro que yo tengo que arreglar las cosas con Dios. Por eso Dios nos repite una y otra vez que tenemos que confesar nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios quiere que realmente hagamos las cosas bien para glorificar su nombre. E incluso a veces nosotros como cristianos, mire, oramos para que Dios solucione los problemas en los que nos hemos metido por desobedientes a Él. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que arreglarlos. Mire, dice en Jeremías capítulo 30, versículo 15. Jeremías 30, 15. Jeremías 30, 15. Búsquelo, por favor. Jeremías 30, 15. Jeremías capítulo 30, en el versículo 15. Dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho eso. Muchas veces queremos que Dios nos arregle las situaciones de nuestra vida, pero nos cuesta reconocer de que muchas de esas cosas por las cuales estamos pidiendo que Dios las solucione son cosas en las cuales hemos caído por ser desobedientes a Dios. En Ezequiel capítulo 7, versículo 26, Ezequiel 7, 26 dice, habrá calamidad tras calamidad, un rumor seguirá a otro rumor, en vano buscarán una visión de los profetas, no recibirán enseñanza de los sacerdotes ni consejo de los líderes. Mire, cuando nosotros tratamos de que alguien nos dé palabra, nos dé un mensaje, nos dé un versículo para poder enfrentar la situación que estamos enfrentando, en realidad lo que necesitamos no es un versículo, no necesitamos un consejo, lo que necesitamos es arrepentirnos y arreglar las cosas con Dios. Entonces, habiendo dejado de lado de que si nosotros estamos orando a Dios y hemos arreglado las cosas con Él, estamos conscientes de que no estamos orando a pesar de que Dios ya nos dio la respuesta a nuestras peticiones, a nuestra oración. Si damos de lado que no estamos orando de una motivación equivocada, por intereses equivocados, si estamos orando
sabiendo que ya hemos confesado nuestros pecados a Dios y que ya hemos arreglado las cosas con Dios. Si estamos orando sabiendo que lo que estamos pasando no es por desobediencia a Dios, entonces vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 20. Por aquí Josafat nos enseña por lo menos tres cosas bien importantes, tres cosas sencillas, pero que para nosotros son importantes cuando nos acercamos a Dios en oración. Cada uno de estos principios nos ayudan a entender que hay una gran distancia entre Dios y nosotros, que para Dios todo es posible, para nosotros muchas cosas son imposibles. Que Dios todo lo sabe, nosotros no. Entonces, aprender de la oración de Josafat nos ayuda, nos da principios importantes para saber cómo tenemos que orar usted y yo. Ahí está en Segundo Crónicas, capítulo 20. Segundo Crónicas, capítulo 20. Mire cómo ora Josafat desde el versículo 5. Josafat empieza a orar a Dios. Y ahí en el versículo 5 hasta el versículo 12 dice, Segundo Crónicas, capítulo 20, versículo 5. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, y mira la pregunta que le hace Josafat a Dios. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? La respuesta es sí. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sí, claro que sí. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? La respuesta también es sí. Y ellos han habitado en ella y se han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos de delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces, en estos versículos de este capítulo, del capítulo 20 de Segunda Crónica, el versículo 5 al versículo 12, hay por lo menos tres cosas que nos enseña Josafat. La primera, Josafat reconoció el poder de Dios. La Biblia dice que no podemos acercarnos a Dios sin creer realmente que Él está allí, que es real y que Él tiene el poder necesario para satisfacer cualquier necesidad que hay en nuestra vida cuando nos acercamos a Él en oración de la manera adecuada. Dice que Él dice, ¿no eres tú Dios en los cielos, el reino celestial? Claro que sí. ¿No eres tú el que tiene el dominio sobre los reinos de la tierra, el mundo completo? Si ustedes recuerdan en el Padre Nuestro, el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Una de las cosas importantes que tenemos que entender cuando nos acercamos a Dios es en oración, es que Dios es todopoderoso. O sea, no importa lo grande del problema que tengamos, Dios sigue estando en el trono. Cuando uno ve las cosas que están pasando alrededor del mundo, nos damos cuenta que el ser humano es limitado, que el ser humano hace cosas ilógicas cuando está en medio de la desesperación. Pero Dios quiere que entendamos que Él sigue estando en el trono a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de que nosotros no entendamos. Mire, Dios sigue estando ahí. A mí me fascina cuando Dios cuestiona a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas estas cosas? Porque a veces se nos olvida de que aquellas cosas que para nosotros son imposibles de lograr, para Dios son posibles. Él tiene todo el poder ilimitado. Entonces necesitamos entender que nosotros podemos confiar en Dios en cualquier situación que estemos pasando. Él es un Dios todopoderoso. Entonces, Josafat primero se enfoca no en su necesidad, no en lo que él es, en la crisis que está pasando. Lo primero que Josafat reconoce es, Señor, tú eres grande.
Señor, reconozco que tú tienes el dominio de todo lo que pasa en el cielo, tú tienes el dominio de todo lo que pasa en la tierra, Señor. Para ti no hay nada imposible. Cuando usted y yo oramos con la conciencia, con la certidumbre de que nuestro Dios, aquel Dios al que estamos clamando, ese es el Jehová Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que tiene un poder ilimitado. Fíjese que es interesante cuando uno va a la Biblia, todos los nombres que la Biblia usa para Dios, y cada nombre tiene un propósito. Por ejemplo, cuando nos habla de Jehová de los ejércitos, está hablando del Dios que pelea en las batallas por su pueblo. Cuando habla de Jehová Nisi, que es nuestra bandera, cuando habla de Jehová Olam, el Dios eterno, el Dios que no cambia a pesar de las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor. Él es nuestro pastor. Él es Jehová Olam, el Dios eterno. Él es Jehová Shalom, nuestra paz. O sea, todos los nombres de Dios nos recuerdan lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Entonces, cuando nos acerquemos a orar a Dios, el primer consejo que nos da y la primera lección que nos enseña Josafat, tenemos que orar entendiendo que al Dios al que estamos orando es un Dios todopoderoso, para el cual nada absolutamente, no importa lo que estemos pasando, nada es imposible. La segunda cosa que Josafat nos enseña en el versículo 7, el versículo 9, es que él reconoció que Dios es fiel y que siempre escucha nuestras oraciones. Ahora, recuérdese lo que mencionábamos antes, que no es que Dios no escuche nuestras oraciones, sino que muchas veces tenemos que examinar si la motivación que estamos teniendo para hacer esa oración es la correcta. Muchas veces no estamos conscientes de que tenemos que limpiarnos de todo este tipo de cosas para que la oración sea efectiva delante de Dios. Entonces, él reconoció en el versículo 7, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Fíjense que es interesante. Josafat era el rey de Israel, pero él no viene exigiéndole a Dios que cumpla las promesas que le ha dado. No, dice, clamaremos a ti. Clamar es pedir, por favor. Es reconocer que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Es reconocer que Él es el rey y nosotros somos los siervos. Reconocer que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Entonces, hay que, cuando Josafat es claro, no solamente reconoce el poder ilimitado de Dios, sino que Josafat también reconoce que Dios es fiel y Él siempre escucha nuestras oraciones, pero tenemos que acercarnos a Él de la manera adecuada. Dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y dice, y tú nos oirás. Esa es convicción, hermano. O sea, Dios tiene control de las cosas cuando nos va a dar la respuesta, pero yo tengo que estar seguro, consciente, tener la convicción de que Dios realmente me está escuchando. Dice, y nos salvarás. ¿Cuándo? Nos dice. O sea, Dios va a darnos la respuesta a nuestras peticiones en el momento adecuado, en el momento que Dios realmente quiera hacer, en el momento que Dios sabe que es el momento adecuado. O sea, Dios quiere que entendamos que mi responsabilidad es creer en Dios. Mi responsabilidad es clamarle a Dios. Mi responsabilidad es esperar el tiempo de Dios. Lo demás, todo está en control de Dios. En el Salmo 55, versículo 17, Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Fíjense que es interesante, en este tiempo en que estamos pasando ahora, ya no estamos orando en un templo físico. Cada casa se ha convertido en nuestro lugar de adoración, en nuestro lugar de intimidad con Dios. O sea, y creo que Dios otra vez nos está haciendo recordar que la iglesia somos nosotros, no el edificio. La iglesia es cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. De hecho, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia y formamos la iglesia de Cristo. Entonces, en cualquier momento que oremos, en cualquier situación que estemos orando, Dios siempre nos va a oír. En el Salmo 57, versículo 2, Salmo 57, 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dios siempre quiere lo mejor para con nosotros. Y justo, mire, las cosas Dios las hace tan
perfectas. Yo me maravillo realmente porque para Dios no existen casualidad. Interesante que los niños nos dieron anteriormente el mensaje sobre el Salmo 23. Y ahí dice, la palabra claramente nos da el mensaje en ese Salmo, que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor va a estar con nosotros. Yo puedo confiar en Él. Yo puedo saber que Él, que es el Dios Todopoderoso, Él pone sus ojos en mí. Para Dios no somos un número. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un nombre especial a cada uno de nosotros, que solamente Él y nosotros conoceremos. Entonces, para Dios somos especiales. Entonces, cuando yo me acerco al lugar santísimo a orar, Dios no le dice a los ángeles, ¿quién será este que viene ahí? No, Dios sabe exactamente quién yo soy. Él sabe. Cuando yo empiezo a orar, yo no le digo, Señor, soy Manuel, aquí vengo delante de ti. No, ella sabe quién yo soy. Ella sabe exactamente aún lo que yo le voy a pedir. Pero Dios quiere que yo siga creyendo que Él es un Dios fiel, que Él escucha mis oraciones. En el versículo 10 al versículo 12, la tercera cosa que nos enseña Josafat es que reconoció su incapacidad y dependencia de Dios. Mire, a veces nosotros oramos a Dios y ya estamos planificando lo que vamos a hacer para solucionar el problema que tenemos. Entonces, no, si vamos a orar, hay cosas, muchas veces Dios nos va a guiar a tomar ciertas responsabilidades. Pero hay momentos en los que Dios nos va a decir que hay que esperarse. Hay que dejarle el tiempo a Él para obrar. Y en el versículo 10 dice Josafat, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad y que tú nos diste en posesión. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? O sea, Josafat no se pone a dejar que el rencor, la apatía o el mal sentimiento se cree en su corazón hacia estas naciones. Él deja que deje el juicio a Dios, para que sea Dios el que tome control de estas situaciones. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, Señor, nosotros no podemos. O sea, yo reconozco mis limitaciones. Yo reconozco, Señor, que no puedo. O sea, yo no puedo realmente enfrentar esta enfermedad. Yo no puedo enfrentar esta falta de trabajo. Yo no puedo enfrentar, Señor, esta crisis que tengo. Yo no puedo enfrentar esta situación que está pasando específicamente ahorita en mi vida. O sea, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y luego le dice, no sabemos qué hacer. O sea, no tenían control realmente de lo que estaba pasando. No podían realmente, aunque el ejército de Josafat era grande, pero no tenían la capacidad armamentista ni militar para enfrentar estas naciones. Y dice, a ti volvemos nuestros ojos. En medio de la crisis, en medio de las circunstancias, la única persona que nos puede ayudar es Dios. El único que puede realmente ayudarnos a hacer las cosas bien para glorificar su nombre es Dios, nadie más. O sea, Dios es el que quiere realmente y que tiene el poder para ayudarnos a salir en medio de las dificultades que estamos pasando. En el Salmo 42, el salmista le dice al Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, la Biblia abunda en textos bíblicos donde se nos motiva a poner nuestra necesidad delante de Dios. En el Salmo 61, versículos 1 al versículo 4. Salmo 61, del 1 al 4 dice, oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la impotente roca de la seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo, bajo el refugio de tu salvo. Yo no sé cuál es la necesidad y a lo mejor estamos enfrentando en esta mañana. Pero quiero decirle que igual que Josafat, nosotros tenemos que reconocer que
que el poder de Dios es ilimitado. Que ese problema que usted y yo podemos estar enfrentando, a nosotros nos puede parecer inmenso, grande, incontrolable, nos sentimos impotentes ante esas situaciones, pero Dios sigue siendo tan grande y más grande que el universo. Él creó todo lo que existe, o sea, para Dios no hay nada que sea imposible. Ahora le recuerdo que la Biblia dice que ese Dios tan grande, dice que nos tiene en el hueco de su mano. También la Biblia nos recuerda de que Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones, que nosotros podemos llegar a Él con toda, con la libertad que tenemos como hijos. Claro, como decíamos al principio, habiendo examinado mis motivaciones por las cuales me acerco a Dios, pero yo como hijo tengo la libertad de acercarme a Dios como mi papá, como mi pastor, como mi guía, como aquel con el cual yo tengo una relación personal. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que yo tengo que aceptar mis limitaciones. Que yo no puedo, pero que Él sí puede. Que aquellas cosas que para mí son imposibles enfrentar, Dios las puede enfrentar. Por eso en esta mañana a mí me gustaría motivarla, que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro y puedas ahí en tu lugar, antes de pedirle, antes de clamarle a Él por una necesidad, empieza a alabarlo, empieza a bendecirle, empieza a darle gracias porque Él ha sido bueno, como dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él siempre está ahí. Él siempre es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y Señor, queremos en esta mañana, Señor, clamar a ti. Mi Dios, te damos gracias porque al mismo tiempo que te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos reconocido delante de ti tu fidelidad, tu bondad, Señor. También queremos en esta mañana, Señor, presentar cada necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor. Tú sabes todos aquellos que están pasando enfermedad, Señor, que en esta mañana, Señor, seas tú poniendo tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Es más, yo le voy a pedir ahí donde usted está en su lugar, en su casa, que si hay alguien enfermo en su casa, que alguien de la familia ponga su mano sobre esa persona y empieza a orar y darle gracias al Señor y decirle, Señor, yo pongo mi mano sobre mi hermano o mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo creo que tú puedes sanar, Señor, que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios que sana, Señor, cualquier enfermedad. Y Padre, te damos gracias porque ahí mismo tu palabra dice que tú nos has dado la autoridad, Señor, para sanar, Señor, toda enfermedad. Te damos gracias en el nombre de Jesús también, Señor, porque sabemos que tú vas a proveer para cada necesidad física, Señor, el alimento, Señor, cualquier situación que se presente en nuestra vida. Nosotros podemos confiar en ti y saber, Señor, que tú sigues estando en control de todas las cosas. Por eso, mi Dios, te agradecemos. Por eso, mi Dios, te bendecimos. Por eso, mi Dios, estamos confiados, Señor, en que todas las cosas van a salir bien, Señor. Por eso, mi Dios, te glorificamos. Por eso, mi Dios, te glorificamos y te bendecimos, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios maravilloso. Te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Así como estamos, yo quiero al mismo tiempo hacer una invitación a aquellas personas que a lo mejor nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Quiero decirle que Dios ama a cada ser humano. Eso es lo que la Biblia dice. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, Dios ama tanto al mundo que ha dado un medio de salvación. Y ese medio de salvación es solamente Jesucristo. No hay otro medio. No, ni la iglesia, ni la religión, ni las buenas obras. Nada de eso te puede salvar. Dice la Biblia que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios quiere que cada ser humano pueda ser salvo, pero cada ser humano debe tomar la decisión de aceptar o rechazar a Jesús. Por eso me gustaría que en este momento guiarle en una oración. Usted quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Dios, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que mi vida está alejada de ti. Y, Señor, reconozco también que ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna buena obra, Señor, ningún nivel de sinceridad me puede dar salvación o vida eterna. Y solamente Jesucristo es el único medio de salvación. Y hoy yo decido poner mi vida en Jesús y reconocerlo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, si usted ha hecho esta oración creyendo realmente en lo que está orando, creemos que Dios ha escrito su nombre en el libro de la vida y hoy puede disfrutar de la vida eterna que Dios nos ha ofrecido. Yo les animo a seguir adelante, no nos desanimemos,
sigamos confiando en Dios, creyendo que Dios sigue siendo fiel a cada paso de nuestra vida. Así es que Dios les bendiga. Y queremos otra vez buscar Números capítulo 6, por favor. Números capítulo 6. Antes de terminar, el libro de Números, en capítulo 6. Libro de Números, capítulo 6, por favor. Búsquelo, por favor, conmigo ahí. Y dedíqueselo a su familia, cada uno de nosotros. Números capítulo 6, el versículo 24. Número 6, 24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así es que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos tener una buena semana. Y recuerden que el miércoles nos vemos otra vez a las 7. Y así es que no lleguemos tarde. Dios les bendiga entonces en esta mañana. Si hay nubes negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da